muy buenas tardes amigos. Aquí pues una vez más con un entusiasmo enorme estando aquí con ustedes, aquí en la frecuencia CAD, transmitiendo desde el Centro de Estudios de Alta Dirección, aquí en Naucalpan, Estado de México. Pues otra vez aquí con ustedes, su servidora, la maestra Viviana Aguilar. Y pues ahora como siempre, ¿no? Trayendo temas de interés, temas sociales que a ustedes les interesan y pues finalmente luego hay muchas dudas jurídicas que nosotros tenemos, ¿no? Porque se nos hace luego fácil opinar, pero en realidad detrás de una opinión tiene que haber un sustento, ¿no? Si yo voy a opinar sobre algo es porque sé sobre el tema. En esta ocasión, pues yo elegí el tema de la pena de muerte. La pena de muerte, pues ahorita con tantos delitos que hay en nuestro país, que los feminicidios, ahorita pues se ha acrecentado mucho el volver a imponer la pena de muerte por nuestros legisladores. Pero pues aquí vamos a ver qué beneficios y qué cosas perjudiciales trae volver a traer la pena de muerte en México. Vamos a iniciar primero con el concepto. El concepto de la pena de muerte consiste en la imposición de un castigo que acaba con la vida de una persona como consecuencia de un proceso penal. Esto es la ejecución por cometer un delito. Nosotros tenemos que aquí en un sistema inquisitivo existía la pena de muerte, ¿no? Desde antes, ¿no? Desde todos los primeros sistemas penales que existían en el mundo, el principal castigo era la pena de muerte. Nosotros recordamos el proceso de Cristo pues terminó en una pena de muerte, ¿no? Entonces tenemos aquí en México el artículo 22 de la Constitución Política de 1917 establecía en su fracción: queda prohibida la pena de muerte por delitos políticos, solo, solo cuando sean improcedentes, y se podrá aplicar la pena de muerte por delitos de traición a la patria en una guerra extranjera, al parricida, al homicida, con alevosía, premeditación y ventaja, al asaltador de caminos, al pirata y a los reos por delitos graves del orden militar. Entonces, ahí fue cuando se lanza nuestra primera constitución y tenemos que ahí estaba la pena de muerte. Pero fíjense que muy, no chistoso, sino que un dato curioso es que nosotros tenemos en nuestra constitución del 17 la pena de muerte, pero nunca hubo un procedimiento como tal. Cada uno de los estados imponía la pena de muerte como se le ocurría, ¿no? Ahorita vamos a ver los distintos tipos de pena de muerte. En 1975, todos los estados abolieron la pena de muerte. O sea, en 1975 todavía eran 31 estados y un distrito federal donde ya habían abolido la pena de muerte. Pero a nivel federal existía. A nivel federal, les digo, en la Constitución ahí estaba la pena de muerte, pero ¿cómo la aplicamos, no? Únicamente cuando se aplicaba eran delitos de orden militar, porque en el Código de Justicia Militar estaba ahí implícita la pena de muerte, ¿no? Que siempre era por fusilamiento. Pero resulta que ahí ustedes conocen la figura del indulto. ¿Qué es el indulto? El perdón que le va a dar el presidente a algún sentenciado. Entonces, pues tenemos que los presidentes podían indultar a los criminales que estaban sentenciados a la pena de muerte. Y casi siempre los indultaban, no siempre, siempre, más bien desde que está esto plasmado en la Constitución, nunca se había ejecutado la pena de muerte. Pero resulta que aquí, el 9 de diciembre del 2005, en el Diario Oficial de la
de la Federación, siendo el entonces presidente Vicente Fox Quesada, sacó un decreto por el cual se reforma el precepto constitucional y, y queda abolida la pena de muerte. Entonces, absolutamente ya no está en nuestra Constitución la pena de muerte. Fue uno de los grandes logros de el presidente Vicente Fox, quitar la pena de muerte de nuestra Constitución. Claro que esto se debe a la primicia del cuidado de la vida. Acordémonos que el bien jurídico tutelado, el principal bien jurídico tutelado es la vida. Entonces, bajo ese precepto, Vicente Fox lanzó la iniciativa para abolir la pena de muerte, ya que él consideraba que era de uno de los más altos derechos del ser humano, el derecho a la vida. Y aparte, acuérdense que aquí ya comenzaron toda esta reforma a los derechos humanos, ya empezaron a crearse organismos de derechos humanos como lo es Amnistía Internacional, que es un órgano, el principal órgano que a nivel mundial vigila los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí todos los estados dijeron que se tenía que abolir la pena de muerte por todo esto de los derechos humanos. Bueno, vamos a ver en el mundo cómo estamos en esto de la pena de muerte. En realidad yo no creo que imponiendo la pena de muerte sea un castigo determinante para prevenir el delito, puesto que habrá que ver psicológicamente, y yo creo que más adelante vamos a hacer un programa de relación a esto, si psicológicamente al delincuente o al que vaya a cometer un delito, si le pegue o si haya alguna abstención de realizar un delito porque está la pena de muerte. Tenemos que en el único país de América, del continente americano, donde está autorizada la pena de muerte, como ustedes saben, es Estados Unidos, que desde de sus 52 estados, únicamente 29 aplican la pena de muerte. O sea, es decir, casi la mitad del país de Estados Unidos aplica la pena de muerte y la otra mitad no la aplica. ¿Qué delitos ellos consideran que debe de haber pena de muerte? Homicidio según su gravedad, asesinos en serie, espionaje o traición, terrorismo, tráfico de drogas en grandes cantidades. Esos son los delitos que los estadounidenses consideran que debe de imponerse la pena capital. En realidad no hay una estadística que en los estados que se imponga la pena de muerte baje la delincuencia. Como hemos visto, no baja en Estados Unidos. Es más, ahorita hay más donde salen a matar a los niños en la escuela o en centros comerciales. Entonces no es una garantía que el que tú tengas como, como principal castigo la pena de muerte, los delitos bajen. Y finalmente, bueno, más adelante vamos a ver que yo creo que el delincuente hasta le es un favor, ¿no? Aplicándole la pena de muerte. Bueno, siguiendo con Estados Unidos y cómo aplicar la pena de muerte, existen 5 métodos que y el reo puede escoger el que quiera para la pena de muerte. Entonces tenemos el primero, que es una inyección letal, el gas, la cámara de gas, la horca, el fusilamiento, ¿no? Entonces esos son los que bueno, más bien los únicos métodos que hay en Estados Unidos, y el reo lo puede escoger. Más adelante vamos a ver cada uno de los métodos de pena de muerte. Tenemos que la Unión Europea, todos los países miembros de la Unión Europea han abolido la pena de muerte, ¿no? En línea a un convenio por los derechos humanos. Entonces todos los países europeos
que constituyen la Comunidad Económica Europea, ninguno tiene en sus códigos penales la pena de muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, todos van apegados a los lineamientos que establece la Amnistía Internacional en relación a los derechos humanos, ya que es el principal derecho que tenemos. Yo sé que ustedes van a decir que sí, que son delincuentes, que se merecen lo peor, pero acuérdense que para violentar derechos humanos tenemos que ser servidores públicos. Una persona común y corriente no puede violentar derechos humanos. Entonces los delincuentes no violentan derechos humanos, pero como el Estado sí es servidor público en un proceso penal, debe de respetar los derechos humanos, ¿no? Y luego, sin embargo, Bielorrusia es el único país del continente europeo que continúa realizando ejecuciones con un disparo en la cabeza y únicamente es por el delito de homicidio. Entonces, Bielorrusia es el único país europeo que todavía ahí tiene la pena de muerte y con un disparo en la cabeza. Y pues es por el delito de homicidio. Ahí ellos aplican el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Las ejecuciones en Bielorrusia se realizan en secreto y la persona condenada no sabe el día de su ejecución, ni sus familiares ni representantes legales, ni tampoco devuelven el cuerpo del ejecutado. Aquí en Bielorrusia ya hasta un mes después ya le avisan a los familiares y a los abogados que de la ejecución y no les devuelven ni el cuerpo, ni saben en dónde lo enterraron, nada, ¿no? Ahí no es como en Estados Unidos, sí te devuelven el cuerpo, ¿no? Luego vamos con Asia. Asia es uno de los continentes con mayor aplicación de la pena de muerte. En todo el mundo, Asia es el primer ejecutor de la pena de muerte. China es el mayor ejecutor, no solo del continente europeo, sino de todo el planeta, perdón, continente asiático, sino todo el planeta. O sea, el país que mayor hace la práctica de la pena de muerte es China. Pero las ejecuciones son un secreto de Estado. Es un secreto de Estado. Ellos, los jueces ahí en China, cuando te sentencian a la pena de muerte, es secreto de Estado. Y muy parecido a Bielorrusia, que estás en el corredor de la muerte, pero no te dicen cuándo te van a ejecutar. Nada más cuando te sacan y te ejecutan. Luego, según Amnistía Internacional, la mayoría de las ejecuciones en China se basan en la tortura. O sea, primero, antes de tener un método de ejecución como inyección letal o la horca, son torturados. Entonces se dice que desde la tortura ya ya ellos van en agonía, ¿no? Y es ahí como se mueren. ¿Qué delitos son los que persigue China para la pena de muerte? El tráfico de drogas y el homicidio. Ellos no van que a traición a la patria y todos ellos. Para ellos la vida es muy importante y la devuelven con la vida, ¿no? El ojo por ojo. Luego, en China se utilizan dos métodos de ejecución. El fusilamiento, que consiste en un único disparo con un fusil de asalto, con una bala de punta que va sobre la cabeza del ejecutado. Entonces, aquí, vean, es un fusil de asalto con una bala de punta, porque es decir, hay otras balas que al entrar al cuerpo salen por el otro lado. Entonces la bala de punta entra y el efecto es expandible. Y por eso se dice que se muere instantáneamente. También en China tienen otro método que es la inyección letal, que consideran los chinos que es el modo más fácil de morir. Eso es lo que consideran los chinos, pero vamos a ver más adelante que no es tan agradable morir por inyección letal porque te va paralizando varias partes del cuerpo. Luego, los 5 países
que tienen mayores ejecuciones en su pena de muerte el primer país es China, el segundo Irán, tercero Arabia Saudita, cuarto Vietnam y quinto Irak. Entonces tenemos que en ese orden son los países que ejecutan la pena de muerte, y China pues es el que mejor, el que más ejecuciones tiene. Luego, Japón es otro de los países que permite la pena de muerte, pero el ejecutado solo lo sabe horas antes. Y esto es la principal queja de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, recordemos que es un organismo protector de los derechos humanos, y Amnistía Internacional está muy metida en que los chinos y los japoneses no le avisan al ejecutado cuándo va a ser este proceso, ni a la familia, ¿no? Y en Japón el principal método de la pena de muerte es el ahorcamiento. En la actualidad, más de la mitad de los países han abolido la pena de muerte. Entonces son muy pocos los países que ya tienen la pena de muerte. Esto se ha debido a todo lo que Amnistía Internacional dice sobre los derechos humanos, obviamente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y pues recuerden que si tu país es violatorio de derechos humanos, pues muchas veces el Fondo Monetario Internacional no te presta dinero, precisamente por eso, porque eres violador de derechos humanos. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de los métodos de la pena de muerte. El principal que es usado, o el que mayormente conocemos, es la inyección letal, que según nosotros o según todos es el método, el mejor método, ¿no? Pero vamos a ver que no. Contiene tiopenal, no, tiopental de sodio, bromuro de ponaverio y cloruro de potasio. ¿Sale? Este compuesto nos da que en 25 minutos la persona va a morir después de su aplicación. La dosis es de 500 miligramos y se aplican separadas, o sea, en una dosis de 250 miligramos y otra de 250 miligramos. ¿Qué hace el cloruro de potasio? El cloruro de potasio detiene el corazón, pero antes de eso, el tiopental sódico, ese es el que es un anestésico paralizante, y el bromuro de pancotilio es el que va a paralizar el sistema nervioso. Entonces, primero nos empiezan a inyectar para anestesiar tu cuerpo. Ya después el otro compuesto paraliza el sistema nervioso, y el tercer compuesto paraliza el corazón. Entonces tenemos que es una muerte de 25 minutos. Por eso les digo, no ha de ser tan agradable, porque no es instantánea, ¿no? Que se te vaya paralizando todo el sistema nervioso, y al último el corazón. Pues yo creo que debería ser primero el corazón, ¿no? Antes de el sistema de cualquier otro sistema, ¿no? Luego, el segundo que tenemos es la silla eléctrica. La silla eléctrica, que también es aplicada en Estados Unidos. La silla eléctrica, ustedes, bueno, como han visto en las películas, está la silla, se sientan, te hacen varios amarres en diferentes tipos, partes del cuerpo, y lo principal para que te electrocutes y no te quemes, te ponen, antes de ponerte el casco, te mojan una esponja en la cabeza y te la ponen. ¿Para qué? Para que no te quemes, ¿no? Y te electrocutes. La silla eléctrica tiene una descarga de 2000 voltios. Se hacen 3 descargas de 2, una de 2 y otra de 8 segundos. Y la tercera es de 20 segundos. O sea, son 2 descargas de 8 segundos con un intervalo de 10 segundos cada descarga. Entonces, hacen la primera descarga, 8 segundos, dejan pasar 10 segundos, otra descarga de 8 segundos,
Y la tercera y última descarga dura 20 segundos, ¿no? A 200 voltios. Entonces ahí dicen que con esas descargas lo primero que se te paraliza son los pulmones, porque obviamente te queman los pulmones, no puedes respirar y al final te paraliza el corazón, ¿no? Entonces tampoco ha de ser una muerte muy agradable, pero es indispensable que mojen la cabeza para que el ejecutado se electrocute y no se queme. No sé si por ahí vieron una película que resulta que no le mojaron la cabeza a alguien que iba a ser electrocutado en la silla eléctrica y se comienza a quemar y huele feo y todo, y fue por esta cuestión. Entonces por eso para que en la silla eléctrica te puedan ejecutar te tienen que mojar la cabeza. Ahora tenemos otra que es el ahorcamiento, que ustedes todos la conocen, con una cuerda. Debe de ser la cuerda ancha, que te va a causar ruptura del cuello, que ejerce una presión que colapsa los vasos del cuello, las venas carótidas y la yugular. Esa todas la conocemos, que nos amarran y nos sueltan, ¿no? Nos sueltan y prácticamente es instantánea, porque te va a el cuello. Obviamente cuando tiran de la cuerda tiene que ser muy rápido para que te alcance a romper el cuello, ¿no? Muchos dicen que por esta ruptura del cuello tienes un debilitamiento de esfínteres. Por eso muchos tenemos o hemos visto en muchas películas que luego los ahorcados se hacen pipí se debilitan las esfínteres, ¿no? Luego tenemos otra que también practican allá los chinos y países de Asia, que es el fusilamiento, que es una descarga de disparos hecho por un pelotón. La persona recibe entre 5 y 20 disparos dependiendo del país donde se haga. Bueno, pues esos ya saben, el pelotón de fusilamiento, y lo ponen en medio y ahora sí que a la cuenta de 3 disparan y es ahí donde lo matan. Yo creo que esta es la más efectiva, ¿no? Mueres al instante, ¿no? Tenemos la quinta y la última, que es el gas letal, que consiste en una cámara sellada en donde se introduce un gas venenoso asfixiante. Esta es en el estado, se usa mucho en el estado de California, y la muerte dura de 5 a 30 minutos. O sea, lo máximo que puedes estar dentro de la cámara de gas son 30 minutos. Entonces ahí pues respiras todo y que te ocasiona el colapsamiento de los pulmones, te causa sueño y te empiezas a dormir y pues lógicamente hasta perder la vida. Bueno, pues esas son las 5 maneras, ahora sí que 5 maneras de morir que en los países donde está permitido la pena de muerte se hace. Bueno, aquí ahorita en México últimamente hemos tenido muchos crímenes y feminicidios, hay mucha delincuencia. El Partido Verde Ecologista lanza una iniciativa para que en México otra vez volvamos a tomar la pena de muerte y que esté insertado en nuestros códigos penales, tanto en el Código Penal Federal y los códigos de cada entidad federativa. Obviamente ellos plantean que debe de ser para delitos feminicidio, homicidio, secuestro, violación y abuso sexual de menores. Esos son los principales delitos que ellos piden para la pena de muerte. Miren, aquí obviamente son personas que ni siquiera se merecen que nosotros las estemos manteniendo en los penales, ¿no? Nosotros sabemos que nos cuesta a los mexicanos mucho dinero mantener un sistema penitenciario. Bueno, ahora yo les voy a explicar por qué no sería conveniente que aquí en México se aplicara la pena de muerte. Es bien fácil,
¿Por qué se aplica en Estados Unidos y en estos países la pena de muerte? Porque no tienen un sistema legal como nosotros. ¿A qué me refiero? Estados Unidos, un juez emite la sentencia y no hay recurso alguno. O sea, tiene solamente el recurso de apelación. No hay tantos recursos como aquí en México. Entonces, un juez en Estados Unidos sentencia a pena de muerte a una persona y difícilmente en la apelación puede tirar esa sentencia. Entonces, estamos hablando que únicamente tienen un recurso, nada más. Aquí en México, suponiendo que esta iniciativa pase y vuelvan a permitir la pena de muerte, necesitamos dos cosas. Uno, que haya un procedimiento para la pena de muerte. No nada más decir, le vamos a imponer la pena de muerte a feminicidas. ¿Qué pena de muerte? ¿Cómo va a ser por inyección letal? ¿Va a ser por electrocución? ¿Va a ser por ahorcamiento? ¿Qué delitos para qué modo de morir vas a escoger? ¿Qué procedimiento? A lo mejor es como en Estados Unidos, que estás 5 o 6 años en el corredor de la muerte, hasta 10 años, cómo se va a ejecutar, si van a ver sus familiares, si vas a entregar el cuerpo, todo eso es un procedimiento. O sea, tendríamos que hacer un código de procedimientos para la pena de muerte, ¿no? Porque es muy fácil decir, sí, que apliquen la pena de muerte a los feminicidas, a los violadores, pero tenemos que tener un procedimiento para hacerlo, ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro lado, hay tantos recursos aquí en México. Cuando un juez emite una sentencia, tiene un recurso de apelación, tiene la denegada apelación, después tiene otra instancia que es el juicio de amparo. Dentro del juicio de amparo, bueno, ustedes saben que ahorita en nuestro sistema penal te puedes amparar por todo, ¿no? Dentro del juicio de amparo tenemos el amparo en revisión, tenemos el recurso de queja, tenemos un sinnúmero de recursos, llegan hasta 7 recursos que yo puedo echar mano para tirar una sentencia. Entonces, imagínense, en ese caminar, para esto es este camino de todos estos recursos, estamos hablando que tarda 3, 4 años. Bueno, eso es lo de menos, el tiempo es lo de menos. Pero a lo mejor en uno de esos escalones de recursos que yo tengo, pues a lo mejor alguien sí me hace caso y me quita la sentencia de pena de muerte, ¿no? Recordemos que México es uno de los países, y si no es que el único, bueno, ahorita ya Paraguay ya nos copió, que tiene juicio de amparo, ¿no? ¿Y qué es el amparo? Es la violación de las garantías de los derechos humanos. Y entonces aquí tendremos que reformar nuestra constitución para que la vida no fuera un derecho humano y poder aplicar la pena de muerte. Porque si seguimos en nuestra constitución diciendo que la vida es un derecho humano y por acá quieres imponer la pena de muerte, pues seguramente en un juicio de amparo, alguien que es condenado a la pena de muerte, pues no necesitas ser ni abogado para saber que metiendo un amparo te van a quitar la sanción de la pena de muerte. Pero ¿qué va a ser todavía peor? Que el juez de amparo me va a decir, no procede la pena de muerte porque viola el derecho humano a la vida. Y esa persona va a salir, ya no lo vas a poder detener, ya no le vas a poder aplicar la pena de una prisión porque ya le aplicaste la pena de muerte. Y si él obtiene un recurso, ya no te vas a poder regresar y vas a poder decir, no, pues ahora prisión. No, es una o es la otra. Entonces, imagínense, si yo estoy de acuerdo en la pena de muerte, pero si en México no hubiera tantos recursos donde cualquier delincuente la va a librar, no, dejen de los recursos, luego la corrupción, ¿no? Les nombraba yo del juicio de amparo que es el único país
aparte de Paraguay, que ya nos copió, que hay un juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? El otro juez más arriba que vigila lo que hizo el de abajo, ¿no? Entonces, si a mí me dan unos 50 años de sentencia, pues meto mi juicio de amparo y otro juez lo va a valorar y yo voy a decir, no, mire, 50 años es mucho, porque a mí no me parece, me están violando un derecho humano porque no me leyeron mis derechos. Entonces va a ser muy fácil que en uno de esos recursos el ejecutado o la persona que vaya a ser ejecutada termine con la condena de muerte. Entonces nos saldría peor, ¿no? Porque en esos recursos ya la pena de muerte, no, pues el delincuente sale muerto de la risa porque ni lo mataste, te ganan los recursos y ya. Sin dejar de mencionar el otro recurso que hay por otra cuerda separada, que sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También ese es otro recurso que tenemos para, para imponer, ¿no? Oiga, me están violentando mi derecho humano a la vida, entonces yo me voy a poner mi queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice su ley que no va a poder ingerir en asuntos jurisdiccionales, no le va a poder ordenar al juez, no le puede ordenar al juez sobre una sentencia. Pero sí, si yo me voy a esa instancia de violación a derechos humanos, me puedo ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para poder en México imponer la pena de muerte, primero tengo que quitar todos los recursos que hay, o al menos dejar uno o dos recursos, que a lo mejor matas inocentes, pues puede ser, pero solamente así, quitando los recursos, podría ser la pena de muerte algo jurídico que nos sirviera para no tener a tantas personas que socialmente nos van a dañar y los penales llenos. Ahora, como les decía hace rato, yo no sé si al decirle a un psicópata, un delincuente, un homicida, o una persona que está mal mentalmente, que si se va a morir, le produzca algo o le produzca, ay no, yo ya no voy a matar porque si mato también me van a matar, ¿no? Si le produzca algo. Yo digo que no, que son personas que no tienen alguna sensibilidad. Entonces, si ven, sí, el feminicidio tiene la pena de muerte, no lo van a dejar de hacer por eso. A un violador, hasta un favor le vas a hacer imponiéndole la pena de muerte, porque obviamente creo que el peor castigo que pueden recibir estas personas es estar adentro de un centro penitenciario, ¿no? Sufrir lo que es estar adentro de un centro penitenciario y todas las carencias que ellos tienen, ¿no? Sin llevar a cabo, sin mencionar todo lo que una familia padece cuando una persona está en un centro penitenciario. Entonces yo creo que les haríamos un favor, ¿no? Entonces ahora, ya como último de los temas, ¿qué pasa cuando un mexicano es condenado a la pena de muerte en otro país? Tenemos que, por regla internacional, nosotros en donde cometemos el delito es donde lo tenemos que pagar. Es una regla mundial. Si yo voy a Colombia y yo ahí cometo un delito, ahí lo voy a tener que pagar. Únicamente hay extradición cuando aparte de cometer un delito en Colombia, también lo cometo aquí en México. Entonces México tendrá la facultad de solicitar mi extradición porque aquí también le debo a la justicia, ¿no? Es la única forma de que a mí me puedan extraditar. ¿Sale? ¿Qué sucede? Que hay un tratado de extradición que fue el que se aplicó con Joaquín el Chapo Guzmán, que nos dice, ok, cuando haya extradición,
Si te lo vas a llevar de México a tu país, lo único que no puedes hacer es condenarlo a muerte. Es por eso que el Chapo Guzmán, apegándose a ese tratado, no lo pudo Estados Unidos condenar a la pena de muerte, porque está este tratado. Cuando hay una extradición de un reo en un lugar donde haya pena de muerte, no le puedes aplicar la pena de muerte. Por eso únicamente se le decretó cadena perpetua y todo, y no la pena de muerte en Estados Unidos. Entonces es ahí donde yo creo que lo está pagando más, ¿no? Estar en una cárcel que si lo hubieran matado. Y si ustedes, bueno, él porque había cometido delitos tanto en México como en Estados Unidos, pero si ustedes o una persona va a China y comete el delito de homicidio ahí en China y la pena de muerte, pues ahí se van a quedar y los van a matar, ¿eh? En realidad, casi todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos que han ejecutado en otro país, pues es en Estados Unidos. Y es por el delito de homicidio. Y sí ha habido varios mexicanos que han ejecutado allá y todos han sido por la inyección letal, porque han cometido delitos allá. Y bueno, ya saben que allá tienen el protocolo de desde 24 horas antes de la ejecución, a ver qué vas a comer, qué quieres hacer, todo, ¿no? Hay un protocolo de actuación que le llaman ellos, que lo tienen que desnudar para ver si no trae armas, pastillas o algo para que a lo mejor él se mata antes de que lo matemos, ¿no? La familia está ahí presente en la ejecución, que se me hace una terrible violación a los derechos humanos de la familia, que esté presente ahí para ver la ejecución, pues no se me hace agradable. Entonces ellos tienen ese protocolo. Texas es el estado que más, que más ejecutados tiene, que más ejerce la ejecución en pena de muerte, pero están las prisiones y está una cámara, un centro de la pena de muerte, que es ahí 24 horas antes de que se lleve a cabo la ejecución, lo van a trasladar, es una distancia de 15 kilómetros, ya lo trasladan para que duerma ahí, a ver qué quieres comer, ahora sí que tu última cena, y ya el cocinero ahí le prepara lo que él pida, ¿no? Como último alimento. Y entonces ellos tienen su protocolo, no sé si sea para alargar su agonía, pero sí se me hace bastante cruel. Y como les digo, pues aquí en México, nuestros legisladores, yo no creo que apruebe el presidente de la República, o siquiera la Cámara de Diputados o la de Senadores, volver a incluir la pena de muerte en México. ¿Por qué? Porque sería una violación a los derechos humanos de todas las personas, ¿no? De todas las personas. Y pues finalmente tenemos que apegarnos a lo que nos dice Amnistía Internacional. Recordemos que nosotros somos parte de Amnistía Internacional, ¿no? Entonces, pues así estamos con la pena de muerte. Hay varias opiniones encontradas y varias opiniones que dicen que sí, que son personas sociópatas que no merecerían vivir. Y sí, posiblemente tenga razón, ¿no? Pero aquí acuérdense que lo que estamos protegiendo es el derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida. Quiero aquí compartirles un tratado en derechos humanos que firmó México y que precisamente Amnistía Internacional es el que lo hace que los países que están aquí lo firmen, y entre ellos casos es México, y que lo firmó el entonces presidente Vicente Fox Quesada, donde nos dice que México debe de abolir la pena de muerte para un mayor respeto a los derechos humanos, ya que la principal garantía que tiene cada una de las personas es
la vida. Pueden aplicarse otros tipos de condenas como la cadena perpetua o un concurso de delitos. Bueno, también tenemos que, este es un resumen de lo que dice el tratado, ¿no? Y tenemos pues lo que es, aquí tampoco opera la cadena perpetua, ¿no? La cadena perpetua pues es que nunca vas a salir. Y también otro castigo que han pensado nuestros legisladores es en sumar penas, ¿no? O ponerle más penas a los delitos. Pero pues imagínense, ¿no? Delito de homicidio de 20 a 60 años. Y ahorita yo tengo 45, pues aunque me echen 60 años por un homicidio, pues no los voy a cumplir, ¿no? No los voy a cumplir, entonces, pues no hay cadena perpetua, ¿no? Por el medio, la media que vive un mexicano, pues resulta improcedente, ¿no? Hagan de cuenta, Chihuahua por un feminicidio tiene 80 años de prisión, ¿no? Pero pues esos 80 años de prisión, pues, ¿quién los va a vivir, no? Nadie los va a vivir. Entonces, pues tenemos que varias cosas con la pena de muerte y esta imposición de castigos, ¿no? Yo pienso que la pena más lacerable, la más lasciva que hay para un ser humano es justo eso, la privación ilegal de la libertad, ¿no? Más de la privación de la libertad. Entonces, como es la pena más lasciva, yo creo que es la única que nosotros tenemos que tener, que nuestro sistema penitenciario debe de cambiar y deben de las prisiones, obviamente están hay mucha sobrepoblación, sí, lo tenemos que hacer, pero es la pena más lasciva para una persona y es la pena que más sufre la familia, no tener a alguien encerrado. Bueno, pues espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y sobre todo que estén conscientes que no es tan fácil aplicar la pena de muerte en México por todos los recursos jurídicos que hay en nuestro sistema penal mexicano. Entonces no nos tenemos que comparar ni con ningún otro país. Si en México no hubiera toda esta cantidad de recursos para una sentencia, entonces pues estaremos listos para la pena de muerte. Antes no. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Quédense aquí con la maestra Milagros y pues que tengan una muy buena semana, un buen fin de semana y muchas gracias. Hasta luego.